Le llaman la pequeña Roma de Eslovaquia, y después de caminar un par de horas por su centro histórico, entiendo perfectamente por qué. Estoy en Trnava, una ciudad que casi nadie fuera de Eslovaquia conoce, pero que guarda una de las murallas medievales mejor conservadas de toda Europa Central. Seguimos recorriendo Europa Central en estos meses de verano, donde las temperaturas son extremadamente cálidas, y vamos a descubrir juntos la belleza oculta de este país que no deja de sorprender. Trnava tiene poco más de 65.000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad pequeña incluso para los estándares eslovacos. Está a menos de 45 minutos de Bratislava, la capital, lo que la hace una escapada perfecta para quien ya visitó la capital y quiere ver algo distinto sin alejarse demasiado. Para llegar, la forma más simple es el tren. Sale directamente de la estación central de Bratislava. El trayecto dura entre 35 y 45 minutos según el servicio, y un boleto de ida cuesta alrededor de 3 a 4 euros. Uno de los trayectos más económicos que vas a encontrar en toda Europa Central para conectar una capital con una ciudad histórica cercana. El apodo de Pequeña Roma no es casualidad. Dentro de su centro histórico, relativamente compacto, hay más de una decena de iglesias y capillas, muchas de estilo barroco, construidas entre los siglos XVII y XVIII. Caminar de una plaza a otra y encontrarte con una nueva torre o fachada religiosa cada pocos minutos da una idea de la importancia religiosa que tuvo esta ciudad durante siglos. De hecho, Trnava fue sede del arzobispado de Hungría durante casi 2 siglos, cuando gran parte del territorio húngaro estaba bajo ocupación otomana y la corte eclesiástica tuvo que trasladarse hacia el norte, a un lugar más seguro. Lo que más me sorprendió no fue ninguna iglesia en particular, sino la muralla que todavía rodea buena parte del casco antiguo. Se puede caminar junto a ella, ver las torres defensivas originales, y es fácil olvidar que estás en una ciudad de tamaño modesto y no en una postal medieval reconstruida para turistas. Aquí todo es auténtico, con siglos de desgaste real. A pesar de su tamaño pequeño, Trnava se siente sorprendentemente animada, sobre todo en estos meses de verano. Las terrazas de la plaza principal están llenas hasta tarde, hay música en vivo casi todos los fines de semana, y la gente claramente vive el verano con intensidad. Hay algo contagioso en ver a los locales aprovechar cada hora de sol después de un invierno centroeuropeo que puede ser bastante largo y gris. Se nota que esta no es una ciudad museo pensada solo para turistas, sino un lugar donde la vida diaria sigue con su propio ritmo, sin importar cuántos visitantes pasen por ahí. Si te gusta este tipo de contenido sobre ciudades pequeñas que casi nadie cubre en español, este es un buen momento para suscribirte al canal. Cada semana visito un lugar distinto de Europa Central y del Este, siempre con datos reales, sin relleno innecesario. Sinceramente, le recomiendo a cualquier persona visitar este país al menos una vez en la vida, aunque solo sea para comprobar con sus propios ojos lo que tantas veces se dice sobre las mujeres eslovacas. Estamos hablando de una belleza que, sin exagerar, puede resultar casi insultante, el tipo de belleza que uno no espera encontrar caminando por una ciudad de provincia de 65.000 habitantes, pero que aquí es simplemente parte del paisaje cotidiano. Don't know
if I can find my way out. Al principio puede intimidar un poco. No solo por los rasgos, sino por la forma de vestir, un estilo seguro, cuidado, a veces bastante provocativo para lo que uno podría esperar de una ciudad pequeña de Europa Central. Da la sensación de que aquí el arreglo personal se toma muy en serio, incluso para salir a caminar un sábado cualquiera por el centro. Pero lo que más me sorprendió no fue solo la apariencia, sino la actitud. A pesar de esa primera impresión intimidante, en general son mujeres bastante abiertas a conocer extranjeros. No hay esa frialdad excesiva que a veces uno encuentra en otras partes de Europa Central. Basta con iniciar una conversación con respeto y algo de interés genuino para notar que la barrera inicial se rompe rápido. Y aquí entra un factor que facilita muchísimo las cosas. Casi todos los jóvenes menores de 40 años hablan un inglés fluido. Esto cambia por completo la experiencia de viaje, comparado con otros países de la región donde el idioma puede ser una barrera real. En Eslovaquia, ya sea en un café, en una tienda o simplemente charlando en la calle, es muy probable que puedas comunicarte sin mayor problema, lo que hace que cualquier interacción se sienta mucho más natural. Esta combinación, un nivel de inglés alto entre los jóvenes, sumado a una apertura genuina hacia los visitantes, es uno de los motivos por los que cada vez más viajeros europeos empiezan a poner a Eslovaquia en su radar, más allá de Bratislava. Así que si alguna vez dudas si vale la pena desviarte de la ruta clásica europea para visitar Eslovaquia, mi respuesta honesta es que sí, definitivamente vale la pena, no solo por sus ciudades, sus castillos o sus precios, sino por la gente que vas a encontrar en el camino. Y hablando de vivir la ciudad como un local, no podía dejar de probar la comida. La cocina eslovaca tradicional gira mucho en torno a los lácteos y las papas, algo que tiene todo el sentido en un país con inviernos duros donde históricamente se necesitaba comida contundente. El plato más representativo es el brinzobe aluki, unos ñoquis pequeños de papa cubiertos con brinza, un queso de oveja suave y algo ácido, típico de esta región, y coronados con trozos de tocino frito. Lo probé en un restaurante cerca de la plaza principal por unos 7 euros, y es exactamente el tipo de comida casera que uno espera encontrar en un país como este. También probé el kapusnica, una sopa espesa de chucrut con salchicha ahumada, muy típica en los meses más fríos pero que aquí sirven todo el año. Si tienes un día extra después de visitar Trnava, hay algo que vale mucho la pena y que casi ningún visitante extranjero conoce, la ruta de los vinos de los Pequeños Cárpatos, una zona vinícola que se extiende entre Trnava y Bratislava a lo largo de las colinas de esta cordillera. Pueblos pequeños como Modra o Pesinok tienen bodegas familiares abiertas al público, muchas de ellas llevadas por la misma familia desde hace generaciones, donde se puede probar vino local por apenas unos pocos euros la copa. Es una zona prácticamente desconocida fuera de Eslovaquia, a pesar de tener una tradición vinícola que se remonta varios siglos atrás. Trnava también es una ciudad universitaria. Alberga una de las universidades más antiguas de Eslovaquia, fundada en 1635, cuando el país todavía formaba parte del Reino de Hungría. Esa presencia estudiantil se nota caminando por las calles del centro, cafés llenos, ambiente joven, precios todavía más accesibles que en Bratislava. Un café aquí cuesta alrededor de 1,80 €, y una comida completa en un restaurante del centro puede costar entre 8 y 12 euros. Incluso más barato que la capital,
que ya era considerablemente más económica que Viena, como vimos en el video anterior. Otro dato que vale la pena mencionar, Trnava tiene una fuerte tradición industrial ligada al sector automotriz, con una planta importante de PSA Peugeot Citroën instalada a las afueras de la ciudad desde inicios de los 2000. Esto ha traído empleo estable y ha convertido a la región en una de las más dinámicas económicamente dentro de Eslovaquia, sin perder el carácter histórico de su centro. Cada vez que vengo a Eslovaquia no puedo dejar de admirar la belleza perturbadora y atrevida de las mujeres eslovacas. Para mi gusto, junto con las eslovenas, son de las mujeres más lindas de toda Europa. No es la primera vez que lo digo en este canal, y cada país que visito en esta región me lo vuelve a confirmar. Caminando por la plaza principal un sábado por la tarde, me llamó la atención lo local que se siente todavía esta ciudad, a diferencia de Bratislava, donde ya empieza a notarse más presencia turística extranjera. Aquí la mayoría de la gente en las terrazas son claramente locales, hablando en eslovaco entre ellos. Si quieres seguir descubriendo ciudades como esta, pequeñas, con historia real y todavía poco tocadas por el turismo masivo, te invito a quedarte en el canal y ver el resto de la serie sobre Eslovaquia y sus alrededores. Cuéntame en los comentarios si conocías Trnava antes de este video, y si preferirías que la próxima parada sea otra ciudad eslovaca o que sigamos explorando el resto de la región. Suscríbete si quieres acompañarme, y nos vemos en el próximo video.